Buenos días y bienvenidos a Iglesia Navarra, el programa que trae la realidad de nuestra iglesia diocesana. Primer domingo de febrero, atrás dejamos enero, muy intenso para nuestra diócesis. Primero con la despedida de don Francisco, que no sé si desde Málaga a través de YouTube nos podrá ver, al que recordamos con cariño y afecto. Después la ordenación episcopal de Miquel y luego la bienvenida y ordenación episcopal de nuestro nuevo arzobispo, don Florencio Rosselló, que ya lo traeremos aquí para que también nos hable como nuevo pastor. Y ahora pues afrontamos el mes de febrero, que tenemos como centro la Cuaresma, el 14 de febrero. Y hoy, quinto domingo del tiempo ordinario, en el que, según los biblistas, el Evangelio de hoy vemos un día en la vida de Jesús. A la mañana cura a la suegra de Pedro, a la tarde cura enfermos, a la noche en oración. Jesús que sana, que cura, que reza. Jesús que libera. Jesús que actúa en el nombre del Señor, liberándonos y anunciándonos con los gestos milagrosos que el reino de Dios ha llegado. Y esa es básicamente el anuncio constante de la vida de la Iglesia. Cristo es el que salva, Cristo es el que sana. Y así nos adentramos, como digo, en este mes de febrero. El próximo tendremos la jornada de la campaña contra el hambre. El próximo viernes es el ayuno voluntario y el próximo domingo en todas las parroquias será la colecta para sofocar este problema terrible contra el hambre. Pero también hay una jornada importante que todos los años hacemos especial mención. En la memoria de Santa Josefina Bakhita, esta sudanesa, que la mataron, fue un caso tremendo, esclava, santa. El Papa Francisco desde el 2015 instituyó la Jornada Mundial de Oración contra la Trata de Personas. El Secretariado Diocesano de Migraciones y Trata de Personas nos ayuda a vivir esta jornada. En el seminario habrá una vigilia de oración este próximo día 8, a las 7 de la tarde, en la capilla mayor, como digo, del seminario. Bueno, es una jornada para rezar. Nos sensibilizamos y conocemos el problema, pero hay que rezar para que este problema terrible de la trata de personas, esclavas en redes, en la prostitución, etcétera, pues termine cuanto antes y sea eliminado por completo en el seno de nuestra sociedad. Y para hablar de este tema está hoy con nosotros en nuestro programa Lucía Sáez y Mereset Sáez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alfredo. Bienvenidos a nuestro programa. Vamos a hablar de esta Jornada Mundial de Oración por la Trata. Contarnos un poco las tripas, el porqué de esta jornada, cómo surge y cómo lo vivís. Pues lo primero, muchísimas gracias por brindar un espacio para que podamos hablar y dar visibilidad, como dices, a un tema muy presente en nuestra sociedad y mucho más cercano de lo que tristemente pues, nos gustaría que pudiera estar, ¿no? Porque precisamente el objetivo de las jornadas es poder dar visibilidad a un tema con el objetivo de llegar a abolirlo, ¿no? Que estemos contra la trata y, como dice, juntos contra la trata. No podemos solos y tenemos que apoyarnos en la comunidad y en la sociedad para ir contra este problema real que muchas mujeres sufren a día de hoy y desde hace muchos años. Entonces, como dices, habrá una vigilia en honor a también el día de Santa Josefina Bakhita en la capilla mayor del seminario a las 7, y luego el día anterior en la Universidad de Navarra se celebrará en el aula magna del edificio de arquitectura las jornadas de 2 a 3 que se realizarán presencialmente u online. Y hemos invitado al doctor Patricio Molero para que nos hable de las consecuencias del abuso psicológico prolongado que sufren estas mujeres, y creo que nos va a dar una perspectiva pues, muy interesante para que comprendamos pues, el sufrimiento que conlleva todo esto. Bueno, ¿qué tiene que entender la gente de las parroquias, Merced? ¿Qué tiene que valorar con este tema tremendo de la trata de personas? Con este día, sobre todo. Yo creo que es un tema que pensamos que es lejano, que es un tema que solo los adultos tienen que tener en cuenta, y por eso hacemos como un llamamiento a todos los jóvenes, a todos los adolescentes, porque es un tema que vemos muy cercano. Pues nosotras, por ejemplo, estuvimos ayudando con una comunidad religiosa pues a mujeres que sufren este maltrato, que pues han sido abusadas, con familiares. Entonces, yo creo que no les tenemos que dejar de lado y ver pues, que son personas que no están excluidas y pues, que tenemos que apoyarles y dar visibilidad a su situación real.
Colaboráis con Villa Teresita. Con Villa Teresita, eso Bueno, es. contanos un poco esta realidad. Recuerdo mi primer año aquí presentando este programa, que estamos hablando ya del 2016. El último programa de la temporada recuerdo que trajimos un poco, pero ya queda muy lejano. Cuéntanos un poco la realidad de Villa Teresita para quien no la conozca. Lucía, ¿quieres decir algo? Pues bueno, realmente Villa Teresita es una comunidad que surgió precisamente para dar una casa, un hogar a estas mujeres que sufrían solitariamente este problema, ya que eran engañadas normalmente para venir a algo que les prometían un trabajo que luego no era lo que ellas esperaban, ¿no? Entonces Villa Teresita surgió precisamente para intentar acogerlas y darles una nueva vida y, como ha dicho Meseret, recordarles que son personas y que esa dignidad que les quitaron a través de no preguntarles siquiera sobre si ellas querían hacer eso o no, pues pudiera ir terminando, ¿no? Yo lo que estuve haciendo estuvimos con las madres, bueno, con todas estas madres a las cuales acoge Villa Teresita, y estuvimos con todos sus hijos, porque claro, estos niños pues están en unas condiciones que a lo mejor piensan que su normalidad es la realidad de la vida y realmente pues se encuentran en situaciones que para nada son normales. Entonces lo que hicimos fue estar durante 2 semanas con estos niños pues realizando actividades, juegos, bueno, que se divirtiesen realmente durante todas las mañanas, pues 2 semanas de junio, y pues las madres también eran partícipes, nos ayudaban con los almuerzos, las comidas, y yo creo que es como una manera un poco de acercarnos un poco o acercarles a estos niños como otro modelo de vida o que vean que pues hay más allá de lo que realmente viven. Lo habéis mencionado, hay un papel fundamental en este problema de la trata de personas de los jóvenes. Bueno, aquí campo ancho porque el tema es amplio, ¿no? Sobre cómo van creciendo, cómo van viendo estos temas, que quizás lo critican, pero están tomando actitudes que en el fondo favorecen. Bueno, contarnos un poco cómo se plantea este problema de la educación de los jóvenes y de su visión también sobre la trata de personas, del papel de la mujer, también muy importante. Pues sobre todo queríamos hacer un llamamiento a los jóvenes, ¿no? Porque creo que podemos ser el motor de cambio en un problema así, para dejar de mirar a un lado y mirarlo de frente y romper con las barreras generacionales que había bueno, más bien barreras con las costumbres generacionales que había hace unos años de normalizar una situación que de normal no tiene nada, ¿no? Entonces, precisamente se puede hacer con cosas tan sencillas como concienciar a las personas cercanas que tengas a tu lado, si conoces o tienes algún amigo o amiga que está cercano a estos temas o consume otro tipo de asuntos como puede ser la pornografía o redes como OnlyFans en los que se cosifica el cuerpo a través de alguna manera ponerle un precio, ¿no? Entonces ahí hay un tema de trasfondo que es realmente el cuerpo es un objeto que se puede consumir. La respuesta es no, nosotros queremos ir contra la trata, no solo la trata en prostitución, sino también contra la venta de órganos, efectivamente, maltratos pues, laborales, este estilo de cosas. Sí. La gestación subrogada. Eso es. Entonces, pues es una realidad que creo que desde cosas sencillas como simplemente ser consciente de que está y abolirlo en el tema de no consumirlo, de no ser partícipe de ello, ¿no? Como son los puteros o personas que de alguna manera alimentan este comercio sexual. Si no hubiera esas personas que lo alimentaran, si no hubiera esa oferta, o sea, si no hubiera esa demanda, no existiría la oferta por parte de los proxenetas de crear estas mafias y estos grupos. Entonces, bueno, queríamos hacer ese llamamiento a los jóvenes. Sí. Nosotras queríamos un poco también, pues el tema o sea, es un tema muy amplio, pero querernos también centrar un poco en lo que ha dicho Lucía de la consumición de pornografía, que es un tema que parece que no, pero es un gran problema en la sociedad, sobre todo en la juventud, que es que hay muchísima consumición. La mitad de los jóvenes, generalmente más varones, pero también mujeres, pues están consumiendo y al final esto es, no estás siendo directamente partícipe, pero no estás siendo parte de esta acción, ¿no? de acudir pues, a un club, a un piso particular, pues, con una prostituta.
pero sí que está siendo partícipe en el sentido de que está viendo esa acción realmente y eso al final está denigrando a la persona que está cometiendo ese acto y a la persona que lo está viendo. Entonces que al final sí que es partícipe uno. Entonces también pues hacer un llamamiento, o sea, es muy complicado, pero pues, para reducir como este tipo de acciones. Por lo menos concienciar, Claro. la educación, claro, muchos agentes tenemos que educar, ¿no? Estamos la iglesia, pero está la familia, está la educación. Claro, no sé si lo de la pornografía es un tema que está desbordado, porque claro, efectivamente es una manera de trata y contribuye luego a comportamientos que pueden acabar en la prostitución. Totalmente. Tal. No sé si está desbordado, sí, me da la sensación que hubo unos años de, bueno, pues que había una cierta libertinaje, o sea, que se amparaba, que se decía, bueno, tal, y ahora estamos viendo que el tsunami, que siempre lo pagan los más pobres, ¿no? En el caso de la prostitución. ¿Cómo está la prostitución? Vamos a entrar ya en harina. ¿Tenéis contacto desde Villa Teresita a la realidad, por ejemplo, que tenemos en Pamplona? Aquí vino, trabajó una congregación, las Oblatas, las que están en la Rochapea, una congregación que nació justamente para eso, y bueno, nos habló la superiora de sus trabajos, ¿no? ¿Cómo está el tema? Pues realmente, como hemos dicho, es una realidad muchísimo más cercana de lo que parece, ¿no? Desde Villa Teresita también se hace la labor de poder salir a las calles y poder intentar hablar con las mujeres para procurar sacarlas de esas redes, ¿no? Y que puedan acudir a esta ayuda que se les brinda. Pero el problema actual es que han pasado de las calles a los pisos y actualmente existe un modelo abolicionista que va contra el proxeneta, pero llegar a saber quién es proxeneta y quién tiene esas mafias, demostrándolo legalmente no es fácil. Por eso, por mucho que a veces se quiera intervenir, no siempre se puede llegar a esos pisos en los que tienen a estas mujeres sometidas a la prostitución. También añadir que cuando la policía, pues ante estos avisos que a lo mejor les den, cuando va al piso no puede acceder porque no hay una ley que les proteja o que les permita abrir la puerta y acceder a estos pisos y eliminar esta situación. Entonces, claro, o sea, lo que pasa en España es que no hay ningún código, no hay ninguna ley que ampare esta situación. O sea, no se mira como de reojo, o sea, no se mira de frente el problema y se está dando de lado. O sea, no es un crimen, por así decirlo. Sí, en algunas comunidades sí que se está comenzando, en Sevilla, por ejemplo, sí que está habiendo alguna actuación a nivel legal, pero todavía estamos en ese camino. Bueno, vamos a seguir hablando del tema que es sumamente importante, interesante y toca de fondo los grandes problemas de esta sociedad, de los cuales la Iglesia no es ajeno, ¿no?, en su anuncio del Evangelio del Señor. Vamos a ver este primer vídeo que hace referencia al Evangelio de este domingo. En cuanto salieron de la sinagoga, fueron a casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Y acercándose, la levantó tomándola de la mano. Le desapareció la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, ya puesto el sol, le llevaron todos los enfermos y los endemoniados, y la ciudad entera se agolpaba junto a la puerta. Y curó a muchos que padecían diversas enfermedades y expulsó muchos demonios, y a los demonios no les dejaba hablar porque le conocían. Muy de mañana, al amanecer, se levantó, salió y se fue a un lugar solitario, y allí oraba. Salió a buscarle Simón y los que estaban con él, y después de encontrarle, le dijeron: «Todos te buscan». Y les dice: «Vayamos a otra parte, a las aldeas vecinas, para que también allí predique, pues para esto he venido». Y pasó por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando a los demonios. Seguimos en este domingo, 1 de febrero. Ayer celebrábamos San Blas, la presentación, en fin, la vida de la Iglesia continúa, hablando de la Jornada Mundial de Oración contra la Trata de Personas. Todos los años, el 8 de febrero, memoria de Santa Josefina Vaquita. El Papa Benedicto XVI cuenta su vida
en su primera encíclica Deus Caritas Est, para ver un poco cómo la fuerza del amor de Dios en ella venció a todo aquel abuso que recibió aquella pobre esclava sudanesa, ¿no? Santa Josefina Vaquita. Estamos aquí hablando con Lucía y con Meseret sobre la trata de personas, la prostitución, que es un problema de trata de esclavitud terrible. ¿Qué perfil tenemos de prostitución ahora mismo aquí en nuestra Navarra? Pues sí que es verdad que antes sobre todo eran perfiles pues, de mujeres africanas, pero ahora el 70% son mujeres latinoamericanas que como no tienen una ley que les proteja, pues al final deciden acudir ellas mismas incluso pues, a la prostitución porque es algo que les permite conseguir dinero fácil. Son mujeres que tienen familia, que tienen niños y que aún así no les supone un problema, o sea, por mucho que les siente mal, es algo que les permite recibir ese dinero que les permite pues, dar de alimento a sus hijos. Entonces, este está siendo realmente el problema, que como no tienen papeles, no pueden conseguir un dinero sincero, ¿no? Tienen que acudir pues, a esta vía, que al final es la que les va a permitir sobrevivir. Se encuentran en situación de vulnerabilidad, como comenta Meseret, entonces al final recurren a esa medida desesperada de poder tener los medios que necesitan, ¿no? Y de alguna manera también querríamos recordar que a veces en estos temas se echa la culpa a la mujer, ¿no? que lo ejerce, pero realmente aquí, como hemos dicho antes, está en la persona que lo consume. Si no hubiera consumidores... no me gusta decir consumidor porque estamos dando por hecho que entonces el cuerpo se puede vender. Si no hubiera estos puteros que alimentan el trabajo de los proxenetas, no habría esas mafias, ¿no? Entonces queríamos recordar ese asunto. Los pisos, los clubs, hablaba la policía del problema de los pisos más difícil, ¿no? de abordar el problema en los pisos privados, ¿no? El oficio más antiguo del mundo. Se ha conseguido para la gente normal de la calle quitar ese concepto de oficio, de trabajo y empezar a mentalizar contra la prostitución, tanto en la sociedad como en los políticos, o veis que todavía estamos muy lejos y la gente mira para otro lado? Yo personalmente pienso que se mira para otro lado, que al final esto no tiene que ser un oficio, porque no es un objeto, o sea, la persona es persona, tiene su dignidad, entonces al convertir esto en un oficio la estás cosificando, entonces te estás quitando el hecho de que es persona. Entonces... Totalmente, y no solo se está deshumanizando a las mujeres que lo consumen, sino la propia persona que lo consume está en una falsa ilusión de placer instantáneo que no es real. Entonces, bueno, como decía un personaje que igual todos conocemos en Harry Potter, Dumbledore decía, a veces hay que elegir entre lo fácil y lo correcto, ¿no? Entonces, lo fácil sería no mirar al problema o seguir dando voz a páginas pues eso, como OnlyFans, en las que desde la comodidad, porque habrá gente que lo necesite, pero hay otras personas que igual simplemente por el hecho de ganar un dinero o, pues contribuyen a estas causas, ¿no? Entonces, pues creo que es importante cuestionarnos eso, lo fácil o lo correcto. La religiosa nos hablaba en Almería, en los invernaderos, 5 euros. Los invernaderos, sus campos. Sí. Bueno, la verdad es que son datos verdaderamente estremecedores, ¿no? Total. Bueno, vamos a ver este segundo vídeo que hace referencia al Evangelio también de este domingo quinto del tiempo ordinario.
Pues estamos en la recta final ya de nuestro programa, hablando de la Jornada Mundial de Oración contra la Trata. Hablábamos de la prostitución, muy amplio el problema, uno de los problemas, los pisos, ¿cómo se aborda el problema? ¿Está localizado? ¿Hay concreción de dónde están los pisos? Cuéntanos un poco. Pues sí que es verdad que el número de burdeles se ha reducido, pero se ha ampliado el número de pisos particulares, es como se los denomina ahora. Y sí que es verdad que están bastante localizados, o sea, la policía sabe cuántos hay. Por ejemplo, en Mendevaldea hay 6 pisos particulares, en Iturrama pues hay 2, en La Rochapea hay 3, en La Milagrosa hay otros tantos, o sea, no sé si es realmente estos datos, pero más o menos. Entonces, o sea, son datos que se saben, pero como no pueden actuar, no tienen esta opción. Además hay todo un sistema detrás de esto, no es fácil acceder y lo tienen montado con un plan de tal manera que precisamente no se pueda llevar tan abajo esto. No son libres las... Efectivamente, no son libres las mujeres y están sometidas a falsas deudas. Les dicen que les deben muchísimo dinero y que deben cumplir eso para poder irse y ser libres, promesa que normalmente nunca llega. Claramente, y que incluso cuando se intentan ir, pues no vas a volver a saber de esa persona, o sea, las matan. O sea, no tienen libertad, que dicen mucho de que es un oficio libre, no tiene nada de esa libertad. Juegan con su familia, con sus creencias, para poder engañarlas y retenerlas. La verdad es que hay que rezar por el problema, por ellas, y pedirle al Señor, bueno, pues que convierta tantos corazones, ¿verdad?, de piedra, para que solucione este problema. Bueno, pues vamos a rezar. Dinos un poco, para terminar y que nos quede claro, para acudir, charlas y oración que va a haber con motivo de esta Jornada Mundial de Oración contra la Trata. Fenomenal. El día 8, que es el día oficial, digamos, se hace la vigilia en la Capilla Mayor del Seminario a las 7 y después el día 7 en el Aula Magna del Edificio de Arquitectura de la Universidad de Navarra, de 2 a 3, tendremos también la charla del doctor Patricio Molero sobre el abuso psicológico prolongado que sufren estas mujeres. Así que os invitamos a acudir. Pues allá todos los que podamos acudiremos. Muchísimas gracias, mucho ánimo y que el Señor os dé fortaleza y luz para acertar en todo lo que hagáis en bien de solucionar y sanar también heridas y vidas, ¿no?, de estas pobres mujeres. Dios quiera que podamos terminar con este problema de la trata de personas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Pues nada más, seguimos avanzando. Próximo domingo, Jornada Mundial de la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Viernes, ayuno voluntario, y el domingo la colecta por la campaña contra el hambre. Y ya el 14, el día San Valentín, miércoles, tendremos el miércoles de ceniza, con el que comenzaremos un año más la Santa Cuaresma, para prepararnos a celebrar un año más la Pascua, el misterio pascual. Que el Señor se derrame en gracia y en bendición para todos, desde nuestro obispo recién estrenado hasta el último bautizado. Hasta el próximo domingo, si Dios quiere.